Exactamente, Leo, estamos con la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, muy bienvenida. Muchas gracias. Psicóloga, además, perito también. Asumís la presidencia del INISA en 2016 a pedido del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ya nos vamos a centrar también en eso, con una visión clara también de lo que pretendías para el centro, ¿verdad? ¿Sabe que no hay muchos peritos criminólogos en nuestro país? En este caso, especializada en criminología. Debe ser de las pocas, yo conozco alguno, pero no es una especialidad muy Común. abarcativa o no sé, como muy extendida, ¿no? Que ayuda a entender mucho la psiquis del que comete un crimen. Exactamente. La tarea del perito criminólogo, en lo que tiene que ver con la formación, estuvo inserta durante las primeras décadas del siglo pasado en nuestro país, en el Instituto de Criminología, que tenía su sede en el penal de Punta Carretas. Ahí empecé yo a trabajar. Voy a cumplir 38 años ahora de labor continua en el área de la criminología y la victimología en nuestro país en 2020. Y bueno, básicamente el perito es el que aporta algún asesoramiento al sistema de justicia, a la causa, al juez, en materia, en su momento, de acuerdo al código anterior, en materia de libertades anticipadas, libertades condicionales para penados y para procesados, informes de personalidad y peligrosidad, un poco para alumbrar ese hecho que la justicia tiene que resolver. Entonces es un aporte, es un asesoramiento y requiere un estudio continuo a lo largo de los años y bueno, sostenido para poder estar actualizado. Fulco, usted estaba en la cárcel de mujeres, ¿verdad? Cuando También, Eduardo Bonomi le pide, digamos, que asuma lo que tiene que ver con menores infractores. ¿Cómo fue esa decisión de volcarse, por más que usted tenía mucha trayectoria, ¿no?, en el asunto carcelario, específicamente al tema menores infractores? Bueno, en realidad ese fue un trabajo, fue un puesto, digamos, una posición de responsabilidad anterior a los 5 años que trabajé como asesora del ministro del Interior en materia penitenciaria. Ahí se inició un poco el proyecto de reforma de los centros penitenciarios del país. En ese momento, habiendo concluido el periodo, bueno, se me hace saber de que ya estaba constituido el nuevo grupo de ministros que iba a asumir a partir del 2015 y faltaba designar alguna persona que se hiciera cargo del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal a Adolescentes, que existía hasta ese momento. Lo que me transfieren es que ningún ministro tenía un nombre para presentar y si no aparecía en la próxima reunión de ministros un candidato, una candidata, sí se podía dar mi nombre. Bueno, vaya compromiso, ¿no? Vaya compromiso, porque además fue enero del 2015, yo estaba de vacaciones, lo que menos me imaginé es que me iban a llamar con una propuesta así. Y bueno, de alguna manera uno piensa que se ha formado para este tema. Yo soy psicoterapeuta de niños y adolescentes, durante 25 años trabajé en clínica particular, pero además dirigí el Centro de Asistencia a las Víctimas, dirigí el Instituto Nacional de Criminología, estaba en el tema de la reforma penitenciaria en esos 5 años, y como uno dice que no, si tiene de alguna manera el estudio como para abordar un tema tan complejo y las herramientas. En aquel momento, además, después uno pierde la perspectiva porque pasa el tiempo y no va quedando todo de lado, pero en aquel momento estaba en plena discusión el tema de no a la baja, se hablaba mucho de la minoría infractora. Sí. Lo que yo, la verdad que no había tenido la oportunidad de entrevistarla y varias veces la pensé esta pregunta porque calculo que debe tener una explicación que yo no conozco. En aquel momento, cuando se hablaba del no a la baja, corríjame si me equivoco, sí, más o menos el universo de menores infractores privados de libertad eran unos 700 y algo, que se decía que incluso el sistema estaba casi colapsado. En estos 5 años, los delitos, o sea, las rapiñas, los hurtos, no han parado de crecer. Es decir, cada vez se cometen más delitos. Sin embargo, la población infractora recluida es menor. Es decir, pasamos de 700 y algo a 500 menores infractores. País. Sí, sí, número país. Ahí ¿no? va. Es poco. ¿Cómo se explica que en 5 años de crecimiento continuo del delito
el universo de menores infractores recluidos es cada vez menor. Disminuyó. En realidad viene bajando desde el 2014. Nosotros tenemos toda la estadística, ha declinado en forma permanente hasta llegar a la cifra que tenemos hoy, a pesar de un recrudecimiento que hubo de las penas y las sanciones hacia los menores, por ejemplo, con la ley 19.055, que otorga un año de prisión preventiva para delitos gravísimos, ¿no? Además de, bueno, los antecedentes que pueden quedar después de cumplir los 18 años si fueron graves como menores. O sea que hay una tendencia al recrudecimiento, lo cual haría pensar que aumentaría el número de alguna manera. Sin embargo, la baja fue sostenida. Hay varias hipótesis que podemos plantear. Una de ellas es que durante los últimos 15 años de alguna manera se ha llegado a poblaciones vulnerables que antes no se llegaba, con procesos de victimización muy graves, que es con los que llegan estos jóvenes, que ahora se ha agravado porque es como que queda un residuo de jóvenes que básicamente lo que trae son problemas psicoterapéuticos y psiquiátricos graves, y que no deberían estar en el sistema tampoco, porque de acuerdo a las reglas de Mandela y los principios de la Convención de los Derechos del Niño y todo lo que hay en el espectro de derechos humanos, dice que las personas con trastornos psiquiátricos no pueden estar en establecimientos ni de adultos ni de menores. Sin embargo, nosotros tenemos un porcentaje alto de estos menores. Bueno, ahora lo que decíamos hoy, una población judicializada que asciende más o menos a nivel de todo el país a 500 jóvenes. Básicamente la edad de incidencia delictiva está fijada en los 17. Hemos tenido meses en los cuales niños de 13 años no hemos tenido, que antes era un número más importante. ¿Cuáles son en la escala? Si tuviera que hacer un ranking, ¿no?, de cuál es el delito más frecuente en menores. Está rapiña, el robo, rapiña, pero también hay homicidas, hay violadores menores de edad. Ínfimo porcentaje en los temas de abuso sexual. Sí homicidios por bueno, todo lo que ha sido los efectos de la globalización, la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país y la contratación de sicarios, donde se buscan a los menores para este tipo de trabajo. Entonces, ahí tenemos también los homicidios. Claro. Y qué difícil también pensar en la rehabilitación. Usted decía algo muy importante, dice, cuando son liberados, el problema es que vuelven a sus mismos, ¿no? Al mismo contexto donde reinciden, porque en ese mismo contexto problemático es el único que ellos tienen luego de estar cumpliendo la pena para volver. Que debería haber otro tipo de seguimiento del Estado después de que son liberados esos jóvenes para justamente que no vuelvan a esos mismos contextos donde van a terminar reincidiendo. Bueno, en realidad es parte de las estrategias que en este quinquenio hemos desarrollado para prevenir la reincidencia, que es nuestro trabajo, prevención de reincidencia terciaria del delito, tanto para los que están en el periodo con nosotros, como cuando salen. ¿Qué establecimos? Establecimos un puente, porque antes era abrir la puerta y adiós que te vaya bien. Ahora lo que tenemos es un puente generado desde el año 2016 con todos los organismos estatales y los privados que trabajan en estas temáticas, las organizaciones no gubernamentales, en donde el joven es tomado 6 meses antes por quien lo va a recibir y acompañar en su egreso. Se trabaja previamente con las familias, hemos invitado a las familias a ser parte de la rehabilitación porque es un periodo en el cual cualquier padre o madre debe seguir criando a su hijo con apoyo encima de la institución. Entonces, los padres adentro, en los momentos en que hay una infracción adentro, una sanción, una inconducta, deben estar en conocimiento de estos, deben tener una palabra con ellos y no limitarse al día de visita. Entonces, este puente generado con el afuera yo creo que es parte de la baja de la reincidencia también que nosotros tenemos entre 13 y 17 años, que sería la franja que nosotros tendríamos que estar ocupados, pero tenemos muchos mayores de 18 años, por lo que el delito, su incidencia mayor es en los 17. Por lo tanto, ¿qué nos falta? Estudiar la reincidencia con aquellos que egresan con nosotros teniendo 18 años, que están quizás algunos en las cárceles de adultos. Esa investigación la empezamos este año porque es la primera vez que el Instituto Nacional de Rehabilitación nos puede dar cédula mediante si alguno de los que egresaron con nosotros están en las cárceles de adultos. Y ahí vamos a tener realmente una medida para mejorar nuestros propios programas,
porque de otra manera no podemos decir bajó la reincidencia Ni totalmente. siquiera hasta el momento ni siquiera estaban los datos de esa reincidencia. No estaban. Bien. Claro, cuando yo le hacía la pregunta, en realidad estaba vinculada, la percepción que ustedes tienen es que bajó la cantidad de menores que delinquen. Exactamente. Hay una menor incidencia, entienden ustedes, de la participación de menores de edad en la cantidad de delitos que se cometen. Exactamente, es así. Sí. ¿Y Hay por que qué? buscar, bueno, lo que ¿Por qué habría decía, bajado el delito en menores? habría bajado porque se llega. Estos jóvenes, la mayoría, han vivido en primera y segunda infancia procesos de victimización donde hay un componente muy importante que es el tema de la violencia familiar, que ahí la recomendación para el próximo periodo, y acá hicimos una hoja de ruta 2025 para este periodo, para entregar en la transición, estamos haciendo hincapié en que el tema de la violencia familiar y social es un tema que debe ser intervenido a tiempo cuando estos jóvenes en primera y segunda infancia están sufriendo ese proceso, además de impedir que accedan tempranamente al consumo de drogas, que está vinculado también a la situación familiar y a la violencia familiar, y a los padres presos, que hoy día son una gran mayoría que los tienen presos. Hubo un mes este año en el cual nosotros, de 280 jóvenes recluidos, teníamos 70 jóvenes con padres presos, pero padres es padre, madre y abuelos a veces. Qué o sea que brutal. no queda nadie en la cadena de apoyo y contención. Sí. Generaciones Todos esos delictivas, en aspectos definitiva. que tenemos que, claro, exactamente. Entonces, si nosotros tuvimos programas, que digo, no se pueden detallar acá y abundar en eso, si tuvimos programas en los cuales algunos jóvenes con procesos de victimización tempranos que están en la intercausalidad del fenómeno de la delincuencia fueron intervenidos y salvados a tiempo de alguna manera, Claro. porque la identificación con lo negativo y con el agresor y todo lo demás es lo que da después la inconducta. Y podemos darle un modelo positivo alternativo para su identificación. Esa es nuestra responsabilidad en el periodo que están con nosotros, pero también en el afuera, con la escuela, con la salud, Ahora, con Fulco, otros pensando intervinientes. en la rehabilitación, cuando usted asume la presidencia de DENISA, dice que quería terminar con el maltrato, con la corrupción. Terminó. Ahora nos va Puede a hacer contar. un relevamiento. Pero sobre todo su meta era no negociar con el maltrato, con, Exacto, por no. ejemplo, la medicación que se le daba a algunos jóvenes de Tal forma cual. irracional, Indiscriminada. indiscriminada. También hay casos más exitosos que otros, ¿no? Según los centros a los que nos podemos referir. Sí. Y finalmente debe haber algún modelo que se esté tomando como referencia. Algunos hablan del Hogar Ituzaingó, por ejemplo, como una referencia, porque allí los muchachos no están tanto en la celda, están más bien en libertad, terminan el liceo. ¿Qué conclusiones de toda esta experiencia que al frente del INISA ha ido, en definitiva, ¿no? Desglosando y priorizando? Como ustedes mencionaron, hay principios básicos que nosotros en 2015, y ustedes habrán visto una primera denuncia a través de una noticia de crímenes que dimos como con aquella situación de los jóvenes golpeados en el centro de ingreso, que luego pudimos cerrar por suerte, dadas las condiciones edilicias, pero principios de protección de derechos humanos en todos los ámbitos en los cuales nosotros tengamos un trato en educación, en salud, en trato directo, en seguridad con los jóvenes. O sea, pasar la raya y decir, a partir de ahora, acá no existe más la tortura, acá no se pega más bajo ninguna circunstancia, y eso se logró, es una meta importante. Como también se logró que el 100% de los jóvenes hoy en INISA estudian. Antes hacían una materia por año, de repente historia, geografía de primero. Hoy hacen todas las materias, mayormente con un rezago educativo importante, pero todos habiendo terminado la escuela ingresan a INISA, y es a partir de allí donde empiezan con esta meta que no la teníamos pensada, realmente surgió del trabajo del 100% estudiando. Esos son elementos que hacen también al cambio de hábitos, a la responsabilidad. Trabajamos mucho en psicoterapia grupal, en psicoterapia individual, es decir, ese cascarón vacío lo llenamos de contenido, y ahora tenemos más actividades que jóvenes. Entonces hay un espectro de actividades que ellos pueden elegir dentro de un plan individual que se prepara para ellos, obviamente. Yo sé que tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de preguntarle por esto. Porque usted fue en algún momento muy duramente criticada por el sindicato. Me animo a decir, fue de las jerarcas que recibió más duros cuestionamientos, yo diría, en toda la administración central, en los gobiernos de Frente Amplio, a la que más le pegaron con conceptos más duros. Cierto. ¿Por qué se dio eso? Y si siente usted que de alguna manera logró
torcer el brazo a los que resistían los cambios dentro del INISA? Bueno, porque estábamos con un parámetro de trabajo diferente al que se venía dando. Pasamos la raya, la gestión le corresponde a la responsabilidad de quien asume en la institución, presidente de un directorio con los directorios que acompañan, y con el sindicato lo que yo hablé claramente es que vamos a estar muy preocupados por la salud ocupacional de los funcionarios, vamos a establecer programas y desarrollarlos para que su bienestar y su no caer en un estrés y en un burnout no pase, pero después más allá de eso no tenemos otra cosa en la cual el sindicato pueda tener injerencia en una gestión como líneas de trabajo y principios de trabajo. Y allí está también todo el tema del maltrato, del encierro, de la medicalización, de malas costumbres que se estaban desarrollando, que hubo un informe muy potente en 2014, ustedes recordarán que la Institución Nacional de Derechos Humanos en la persona de Mirta Jansen presentó en el Parlamento y está absolutamente todo documentado. Bueno, dijimos, con esto se termina, no puede existir más, porque nosotros no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de darle continuismo a las malas prácticas. Entonces, la forma de rehabilitar o por lo menos orientar una conducta positivamente es con el buen trato, simplemente, y con programas que ayuden. Y dio resultado. Y dio resultado. Por último, ¿la colonia Berro va a ser sustituida? Porque también hubo denuncias, ¿se acuerda que fue muy mediático el tema de la investigación de la diaria con unas fotos de unos roedores en la cocina? Bueno, son edificios del 1900. Que ojalá pero se va a convertir en otra cosa. Tirar la abajo colonia todos Berro. Ayer. Por razones ajenas a nuestra gestión, la construcción que debería haber estado terminada hoy, en diciembre del 2019, de acuerdo a lo que estaba planificado, se demoró por distintas cosas que ahora no hay tiempo de explicar, pero si quieren se las explico igual. Un tema de terreno, un tema de acción de amparo sobre la tablada donde se iba a construir el nuevo complejo, este campus socioeducativo, que donde le ponemos el acento a lo que es en nuestra tarea, desarrollar una medida socioeducativa, no una pena de reclusión. Entonces, ahora tenemos pronto un proyecto que va a permitir en diciembre del 2021 cerrar 2 centros más de los que ya hemos cerrado en la colonia Berro. Se cerró lo que era el centro Ariel, que prácticamente se caía el techo encima, se cerró el centro Hornero, al cual no llegaba el agua. Entonces, ¿cómo tenemos seres humanos? ¿Le gustaría seguir al frente del INISA condiciones? en el próximo gobierno? No, yo avisé que tomaba esta responsabilidad por estos 5 años porque no había quien asumiera. Con mucho gusto me llevé un equipo de 10 personas de mi confianza de todas las áreas para poder entender lo que estaba pasando ahí, poder trabajar con nuestra línea de principios, digamos, pero lo adelanté el día que asumí. Vaya bien o vaya mal, no sigo porque ya van a ser 38 años de trabajo. Quiero recuperar el sábado y el domingo, los feriados y las vacaciones sin 2 teléfonos, 24 horas, un poco de descanso y después retomaré otras actividades. Además, estas son fechas bravas, ¿no? Por el tema de tratar de... Sí. ¿No? El tema de las fugas, diciembre, las fiestas, el ánimo de los menores. Fugas no tenemos más hace no mucho hay tiempo. más, pero el intento, los intentos en diciembre es como que es un mes complicado además. Bueno, ¿no? es un mes de sufrimiento, de alejamiento de la familia, de familias que no pueden ir a visitar, de familias que viven en Artigas, Alto Paysandú y que no llegan a visitar a sus hijos en las fiestas porque no tienen medios económicos, un desarraigo importante. Tenemos que hacer un centro regional para que los jóvenes del interior estén en otro espacio más ajustado a su idiosincrasia y tampoco se junten con los de Montevideo. O sea, todavía hay muchas cosas para hacer que están plasmadas en este documento Hoja de Ruta 2025 para el periodo de transición, el cual nosotros ya tenemos todo pronto y queremos dedicarle 3 meses intensivos a la transición para que las cosas con ánimo de que haya continuidad de las políticas. Bien hechas se mantengan, las que están en desarrollo y van a ser positivas se terminen y auguramos acá una serie de recomendaciones que también están en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas que esperemos se cumplan. Gabriela Fulco, presidenta del INISA. De pedirle el documento y claro. Porque vamos esto a es estudiarlo. Bueno, exactamente, para leer y después ver. Muy bien, muchas gracias, Fulco. Gracias por acompañarnos esta mañana.